Porque ellos hicieron lo que hace una persona que practica la vida espiritual. Bueno, le damos la bienvenida a los que se van a conectar y a los que van a escuchar esta prédica. Entonces, nuestra prédica se llama ¿Disfrutamos la vida espiritual? Hágase la pregunta al que tiene a su lado para que se pueda concentrar. Diga, ¿disfruta usted la vida espiritual? Diga, ¿lo disfruta? ¿Se goza de la vida espiritual? Amén, ¿cierto? Entonces vamos a ver un ejemplo que está en el libro de los Hechos, capítulo 16, verso 25. Pablo y Silas. Versículo ¿qué? 25. Por favor, leámoslo juntos, a una voz, con la autoridad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice: pero a medianoche, orando, Pablo y Silas cantaban himnos a Dios, y los presos los oían. Entonces, ¿qué vino? Vino un sueño que los durmió a todos. Vino las ganas de ver Netflix, vino las ganas de irnos de paseo. No, dice que sobrevino un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas se soltaron. Bueno, cuando hablamos de disfrutar la vida espiritual, se entiende que es de gozarse lo que Dios nos ha dado. Llámese oración, llámese ser de la palabra, llámese ir al culto, llámese ir al servicio, oír, ¿cierto? Todo lo que tenga que ver con las cosas de Dios, ¿lo disfrutamos? Entonces, dice también que uno empieza a perder ese disfrute cuando deja que su vida sea dominada por las obras de la carne. ¿Cuántos se pueden pellizcar un poquito esta mañana? Esa es la carne, esa es la carne, ¿cierto? Esa es la carne, su cuerpo, su estuche, lo que se puede tangible ante nuestros ojos. Pero también la carne va ligada a los deseos, ¿cierto? Ahora, los niños ahora, porque Estelita no ha llegado. Entonces, dice la palabra de Dios que usted empieza a perder el disfrute. O sea, usted no disfruta el culto. Usted incluso a veces llega tarde la adoración y la alabanza y no lo disfruta, ni siquiera un himno. ¿Qué fue lo que permitió Dios a través de Pablo y Silas? Es que ellos estaban en una situación humana. O sea, su situación no era solo espiritual. Estaban envueltos en una situación natural. Estaban en la cárcel. Claro, eso tenía un sentido espiritual, pero era físico. ¿Estaban dónde? En la cárcel. Ellos recordaron, bueno, tenemos que disfrutarnos el propósito, porque ellos sabían a lo que Dios los había llamado. Pero ¿qué empezaron a hacer? Número 1, a orar. Y número 2, lo que a muchos no les gusta, cantar himnos. Nuestro pastor es uno que ama los himnos, los respetamos, porque de hecho Pablo y Silas, ¿qué cantaban? Himnos. ¿Pero por qué lo hicieron? Porque entendieron el disfrute de su proceso. Para introducirlos a este tema, yo quiero recordarles, a los que ya lo escucharon, pues vuelven y lo reafirman. Y es que en la educación hay unos entes mediadores, en la educación natural, para que la educación sea completa. Entonces, en la educación dicen que el niño es un ente importante, su colegio y su familia. Y claro, involucran al profesor. Pero en la vida espiritual, para disfrutarse, hay unos entes mediadores para que tu vida espiritual sea completa. Diga conmigo, yo. O sea, usted es un ente mediador para que su vida espiritual sea completa.
Diga, mi iglesia y mi casa. Claro, sin usted no hay vida espiritual, porque la vida espiritual es personal. Sin iglesia, menos que hay vida espiritual, porque la persona que no se congrega no puede crecer. Dice el Salmo 133 que es aquí donde Dios envía bendición y vida eterna. Pero también dice el Salmo 150, qué bueno es habitar los hermanos juntos en armonía. Perdón, si es, entonces me equivoqué, el 133. Y el 150 dice, todo lo que respire. Amén, es bueno estar con gente que sabe. Pero se nos olvida disfrutar lo de Dios. ¿Qué es dejar de disfrutar? Entonces estábamos hablando que surge un choque entre lo espiritual y mi carne. Hay un choque muy fuerte. Pero conectando esto de los mediadores, Dios, y no estoy hablando del mediador para recibir la salvación, porque sabemos que el único mediador entre Dios y los hombres se llama Jesucristo. Hablo de los mediadores que Dios dejó en la tierra, y los básicos son, dígalo otra vez, yo, mi iglesia y mi casa. Si alguno de esos mediadores se fractura, no hay una vida espiritual abundante. Yo, ejemplo, cuando yo soy un mediador, yo procuro por mi vida espiritual. Yo me abro a la vida espiritual. Yo le doy valor a la vida espiritual. ¿Cuántos dicen amén? Cuando voy a la iglesia, en la iglesia me motivan, me ayudan, me empujan. En la iglesia hay palabra de Dios para mi necesidad. La iglesia es la familia de Dios. En la iglesia hay palabra de Dios. La iglesia es el lugar de mi crecimiento. Ojalá usted pueda respetar lo que se está haciendo aquí. Y que no solo por las cosas naturales usted automáticamente no respeta lo que aquí se hace. Tremendo. El último ente espiritual mediador es su casa. Su casa es donde usted lo conocen. Saben si usted de verdad es espiritual, los pues ahí, dijo el pastor, paquete chileno. O en su casa usted muestra que es lo que aprende ¿a dónde? Aquí. Y hablando esto y tocando el ejemplo de Pablo y Silas, quiero hablarte de las cosas que me permiten disfrutar la vida espiritual. Por favor, coloca allí número 1, cambiar el emocionalismo por determinación. El emocionalismo. El emocionalismo es un sentir que puede variar. Y como su nombre lo indicaba, ligado a las emociones. Entonces dice en el colegio que las emociones básicas son alegría, tristeza, preocupación, mal genio, orgullo. Y es ahí donde usted y yo recordamos lo que la pastora tanto nos ha enseñado. La vida cristiana no puede depender de nuestras emociones. La vida con Dios debe depender de lo que determiné creer. ¿Cuántos determinaron creer? No están aquí. Entonces vuelvo y empiezo. ¿Cuántos determinaron creer? ¿Creer en quién y en qué? En Cristo y en la palabra. Necesitamos no perder el disfrute por las cosas de Dios. Entonces, ¿cuándo puedo disfrutar de la vida espiritual? Número 1, cuando cambio, ¿qué? El emocionalismo por determinación. Alguien me preguntaba hoy saliendo del servicio, André, ¿y el emocionalismo no es igual que entusiasmo? Nunca es igual.
porque el entusiasmo es el anhelo que no se pierde. ¿Cuántos quieren ser entusiastas, pero no emocionales? Porque el emocionalismo, sí, Dios quiere que llores, pero decíamos, no que te la pases llorando. Porque el lloro es un sentimiento natural que surge, ¿cierto? A través de la alegría, a través de la tristeza, a través del dolor. Pero Dios no ha determinado que nuestra vida cristiana será lloro por siempre. ¿Cuántos se unen a eso? Él determinó que para disfrutar la vida espiritual, yo necesito aprender a caminar bajo las armas espirituales. Yo siento que usted no puede dispersarse, porque ese es uno de los males de la iglesia de hoy. Una vida espiritual lánguida. No oyen la palabra. ¿Qué aprendió? No, porque es como estaba mirando al niño de cuadritos. No aprendí qué estaban diciendo y ahí siguen mirando. Vamos mirando al niño que pasa, miremos al otro que va a pasar. Eso. ¿Qué aprendimos hoy? No, eso, que el niño estaba pasando en la iglesia. No, hermano, hay que tomar en serio el espacio del cual Dios sabe que usted vino con esfuerzo a escuchar una palabra para llenar su vida. Usted necesita de Dios. ¿Cuántos lo saben? Usted necesita de la Biblia, pero usted necesita aprender a vivir como la Biblia enseña. Cuando perdemos el disfrute por la vida espiritual, cuando ignoro, porque sé que la mayoría, hasta los que me escuchan, sé que somos gente que ha oído la palabra. Claro, ¿no ve que Marcos capítulo 4 se cumple? Todos oyen la palabra. En el ejemplo de Marcos 4 dice que todo el mundo oye. El que va por el pedregal, oye. El que la cizaña le roba la palabra, oye. El que viene el diablo y lo desanima con las circunstancias de la vida, oye. Todo el mundo oye Biblia. Todo el mundo la oye. Pero yo creo que es el tiempo de pasar de oír a obedecer. ¿Cuántos quieren obedecer? Oiga, y acá es tan diferente, porque eso no lo dije allá en el primer servicio. Y es tiempo de empezar ya a dejar de ignorar, porque usted lo sabe. Por favor, ubíquese en la Biblia, en 1 Corintios capítulo 3 verso 9. Para los que nos oyen, 1 Corintios capítulo 3 versículo 9. Y vamos a leerlo a una voz, a la voz de 1, 2 y 3. Porque nosotros somos colaboradores de Dios, y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Sí o sí, la iglesia es un ente mediador para una vida espiritual abundante. Diga conmigo, porque yo soy, digo el pastor, no el clavo. Dígalo, yo no soy el clavo, sino colaborador de Dios. Cuando entiendo que en la iglesia el colaborador no es el que tiene el título. Acá está hablando de la iglesia. Diga conmigo, yo soy un colaborador de Dios. Entonces, para no perder el disfrute espiritual, sí o sí debo cambiar el emocionalismo por determinación. El emocionalismo me lleva a ser inestable, me lleva a cambiar. Hoy me gustó, mañana no. Si hoy me gustó, hoy yo sí doy. Pastor, yo le voy a hacer caso al pastor. Hoy yo voy a dar, porque me gustó lo que oí. Pero el emocionalismo a veces te va a hacer pensar que lo que hoy oíste no te gustó. Y como no me gustó, no le hago caso a lo que estoy oyendo. Pero la determinación es la que te hace ser obediente, te guste o no. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos no les emociona, pero les entusiasma la palabra? Y alguien me decía, Andrea, ¿entusiasmo es lo mismo que emocionalismo? No, nunca, porque el entusiasta permanece, el emocional no permanece, porque hoy llora, mañana no llora. Aleluya.
El determinado puede permanecer en todo tiempo, porque basó su vida espiritual no en lo que sintió, sino en lo que creyó. Y hemos creído en un Dios que promete estar con nosotros. Dios sí ve tu necesidad, Dios sí ve que te preocupa, Dios sí sabe lo que necesitas, pero Él necesita jóvenes, mujeres, hombres, niños que quieran no vivir bajo emoción, sino bajo determinación. Y entonces la vida espiritual se disfruta. Claro, el emocional sufre. ¿Sabe por qué sufre? Porque cuando está triste no le entra nada. Porque cuando le dan lugar a la razón no le entra lo de Dios. Y la Biblia dice, no que no razones, sino que sepas ponerla por debajo de lo que Dios opina. ¿Cuántos quieren poner su razón por debajo? A usted razona, usted lo hace así, yo lo haría así, sí, pero Dios está primero que tu razón. ¿Cuándo dejaste de disfrutar lo de Dios? Y no solo es el servicio es una de las ayudas espirituales vitales que Dios dejó para que no nos dejemos de congregar, como algunos si tienen por costumbre, que por costumbre se dejaron de congregar. Ese texto se explica solo. No dejando de congregarnos como muchos tienen por costumbre. Y a uno le dicen, bueno, ¿y por qué se dejó de congregar? Por costumbre. Porque se acostumbró a empezar a llegar tarde al culto. Y yo lo decía esta mañana, el que se disfruta lo de Dios, ni al corito que canta el pastor de himno se lo quiere perder. Porque la adoración y la alabanza no son un relleno de las iglesias evangélicas o cuadrangulares o cristianas de sana doctrina. La adoración y la alabanza son el sendero que me lleva a caminar con Cristo para escuchar y obedecer una palabra que Dios preparó para mí. La adoración y la alabanza son el sendero que prepara mi corazón para lo de Dios. No llegue tarde nunca más. No se acostumbre a llegar a la mitad porque es que cantan. No, es que la canción no es relleno para que usted tenga un culto. La adoración y la alabanza, como Pablo y Silas, son instrumento de gloria. Pablo y Silas oraron en la cárcel. ¿Dónde estaban? ¿No estaban en la playa? No estaban en la arena, no estaban en el sol, no estaban en el monte viendo las cascadas. Estaban en la cárcel. Diga conmigo, lo difícil se hace agradable. Si está sordo, diga conmigo, lo difícil se hace agradable cuando mi vida espiritual está por encima de las obras de la carne. Para el que lo quiera entender, puede leerse todo el capítulo, lo recomiendo, de Romanos capítulo 8. Dice que es una lucha que siempre estará. No pida que Dios quite la carne. Dice que es una lucha entre sí, pero dice muy clarito que es enemiga de Dios. Diga conmigo, la carne es enemiga número 1 de Dios. Y entro con esto, una frase que me encantó y me impactó, y es de tanta lógica como lo es nuestro Dios. ¿Por qué a tu carne no le importa la eternidad? Diga conmigo, porque no irá conmigo. Ahora usted lo contesta. ¿Por qué a tu carne, los que me están oyendo, allá en casa, donde quiera que estén, por qué no le importa a la carne tu eternidad? Todos. Porque no irá conmigo. ¿Cuánto le dan la gloria a Dios? Ella no va a entrar allá. Aleluya. La carne no va a entrar al cielo porque es enemiga de Dios. Y en la tierra luchamos contra la carne porque ella no va a ver a Dios, pero nuestra alma y nuestro espíritu sí.
Por eso usted se pregunta, oiga, ¿por qué me da pereza el culto? ¿Por qué lo de Dios somos como de para atrás? Número uno, porque tenemos que cambiar el emocionalismo por determinación. Y número dos, porque yo entiendo que Dios es espíritu, y los que vienen a Él deben venir en espíritu. Yo quiero que escuchen lo que es práctico, pero lo que sé que Dios quiere evitarte. Dios quiere evitarte un choque. Dios quiere evitar que ese choque llegue a ti cuando vengas al culto. Que ese choque venga a ti cuando quieres entender la adoración y la alabanza y ser parte. Dios quiere evitar que tú hagas eso. Un choque cuando vienes a adorar. Un choque cuando te entra la palabra y la estás escuchando. Porque es normal. Todos oyen ¿qué? La palabra. Todo el mundo oye la palabra, según Marcos capítulo 4. Pero ahora todos van a hacer conmigo así, por favor. Y lo que Dios quiere evitar es que cuando vengamos a lo de Dios, hagan eso. Hagan duro, les doy un poquito. Eso es lo que pasa cuando tú vienes a algo espiritual y estamos en la carne. Y Dios quiere cambiar eso por alianza. Por favor, los que están en casa, ponen su manito así y luego en la otra y se anclan. Ya no duele, ¿verdad? ¿Qué pasa cuando hacemos esto? Digan conmigo, ocurre no un choque, sino una alineación. ¿Cuántos quieren estar alineados con Dios? No siga ignorando que su Dios es espíritu y no puede ministrar a gente que no tenga el espíritu. Dios quiere ser espíritu en medio de un pueblo que trabaja su vida espiritual. Cuando la pastora nos dice que seamos una iglesia militante, traduce una iglesia que trabaja por el desarrollo de una vida espiritual abundante. La iglesia como tal no es responsable de llenarle lo que usted necesita llenar. Recuerde que usted es uno de los mediadores. Para disfrutarlo de Dios, usted debe dejar la carne y empezar a administrar el espíritu que Dios puso en usted. ¿Cómo lleno el espíritu? ¿Lleno música secular? ¿Cómo lleno el espíritu? Porque ni sabemos las canciones, porque en nuestro corazón no hay un corazón que busca lo de Dios. Porque Pablo y Silas oraron y cantaron himnos, porque seguramente esa era su vida, su diario vivir era ese. Tal vez si usted está en una situación de esas, usted dice, bueno, ¿con quién hablo para que me saquen de la cárcel? ¿Qué orar ni qué cantar himnos? Pero ¿saben qué nos enseña Pablo y Silas? Volviendo a ese ejemplo, que las armas espirituales son de poder. ¿Son de qué? Pero para el carnal jamás las armas espirituales serán de poder. Nuestra iglesia, usted y yo necesitamos determinarnos en los últimos tiempos, empezar a disfrutar la vida espiritual, sí, pero entender que con Dios ya no es un choque espiritual. ¿Cuándo ocurre ese choque? Cuando usted sabe que Dios es espíritu, pero usted viene en la carne. ¿Cómo es venir en la carne a un culto? En los 7 días de la semana oró lánguido, porque hay niveles de niveles, y Dios quiere que usted pase a otro nivel en su vida espiritual. Sí, usted a veces orará por los alimentos, a veces dirá mala bendición, pala bendición, y con eso tiene. Y luego viene al culto y lo espiritual que está preparado, porque hay gente que ora, que trabaja su vida espiritual para que el culto seamos una alianza, no un choque. Entonces el que vino carnal dice, la prédica no es para mí, esa oración no era, esa canción yo no quería, ¿para qué cantan tanto? Ay, ¿por qué no nos vamos rápido? No, esto ya no puede ser un acto religioso. Usted
necesita entender que su vida espiritual está en sus manos. ¿En qué manos está su vida espiritual? ¿En las de su pastor? No, porque se cumplirá Hebreos 13:17. Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no os es provechoso. Ellos tienen su tarea. El pastorado tenemos nuestra propia tarea, pero la iglesia es responsable de su vida espiritual y de su nivel espiritual. Niveles espirituales altos en los últimos tiempos. Aleluya. Entonces, por favor, abre la Biblia en Hechos capítulo 2, verso 46 y 47. Libro de los Hechos. Libro de los Hechos, capítulo 2, versículo 46 y 47. Leámoslo juntos, por favor. Dice: y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. ¿Sí estamos bien? Hechos capítulo 2, verso 46 y 47. Ya. Y perseverando unánimes cada día. ¿Dónde? En el templo. Y partiendo el pan en las casas. Las casas, hermanos, son un ente mediador para que su familia busque. ¿Qué hay en su casa? ¿Qué permite usted en su casa? ¿Qué es lo que refleja en su casa de Dios? Dios nada, o Dios lo sacan a patadas de la casa, pero en la iglesia lo queremos adentro. No hay coherencia. No hay coherencia. Y Dios sí quiere que haya un derramamiento del Espíritu sobre toda carne, pero necesita empezar en usted, en su iglesia y en su casa, que son los entes mediadores para una vida espiritual completa. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos sí les gusta eso? Nos gustan los deberes, pero también las demandas, o sea, los derechos, pero necesitamos las demandas. Por favor, nuevamente. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas. ¿Qué hacían? Comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando ¿a quién? Y teniendo favor con todo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia. Entonces uno a veces, ese es uno de nuestros pilares, pero ahora uno entiende por qué Dios quiere cumplir, añadir cada día. Porque dentro de la iglesia no podemos hacer lo que el apóstol Pablo advirtió, y es que nos mordemos los unos a los otros. No, el ente y el propósito de la iglesia es exhortarnos los unos a los otros, motivándonos, ayudándonos, levantándonos. Ya para afuera la crítica, esa sí échela de su casa y de toda parte. La crítica, la murmuración, la razón, porque la razón tiene que estar por debajo de lo que Dios piensa. Para una persona que tiene una vida espiritual buena, agradable, la razón está por debajo. Señor, estoy dudando, pero no, primero lo que tú dijiste. Pero ¿qué pasa? Facilito de definir. Una persona pesimista que cree que lo de Dios solo es con oír, se equivocó, porque no solo es con oír. Aunque por el oír se acreciente la fe, se necesita actos de obediencia. Actos de obediencia, vivencia. Dígale a Dios que yo ya pase de oír a obedecer y a vivir. Muy bien. La alianza es un anclaje. ¿Cómo es la alianza? Así. ¿Cómo es el choque? Así. Cuando yo no vengo a orar, pero quiero que me oren. Difícil.
Usted tiene que ser una persona de oración. Y cuando venimos a orar, ¿qué pasará aquí? El epicentro de la presencia y la gloria de Dios. No sentí a Dios. Revisa tu nivel espiritual. No sentí la gloria. Revise qué tan carnal vino. Aleluya. ¿Por qué Pablo y Silas Dios los respaldó? Por ser personas del Espíritu. Y alguien dijo, ¿con cantar y orar? Sí, con cantar y orar se sanan los enfermos. Con cantar y orar se rompen las cadenas de tu familia. Sí, con cantar y orar. Aleluya. ¿Quieres una vida espiritual abundante? ¿Quieres que tu iglesia derroche unción? Empieza a derrocharla en tu interior. ¿Quieres que en la iglesia pase lo que el Señor dijo que nos va a perseguir? Pero dijo que esas señales seguirán a los que crean. En su nombre echaremos fuera demonios. En su nombre pondremos la mano sobre las que están enfermos y se sanarán. Porque lo de Dios sí tiene poder, pero la carne lo hace impoderoso. Porque para la carne es nada. Es necesario que estemos unánimes en este principio, iglesia. Y es necesario que tengamos este favor con todos. Dice el verso 47, y teniendo favor con todo el pueblo. Si el enemigo ha traído enemistad entre nosotros, es tiempo de acabarla. Porque eso no nos hace ser una mediadores, no nos hace ser un ente mediador, sino un obstáculo. ¿Qué es un ente mediador? Diga conmigo, un puente. Por ejemplo, cuando el niño se alborotó, le pegó a la profesora, llaman a los entes mediadores, casa, colegio y niño. Y se presentan y exponen, el niño está muy grosero. Entonces el papá quiere defender ¿a quién? A su niño. Vieron, mi niño en mi casa jamás. Y mentira que la casa tira pasos, rompe platillos. Pero queremos ser el puente. Y luego van al colegio y el colegio le dice, papá, suya la responsabilidad. Tremendo. El colegio puede hacer esto, papito, pero en su casa, ¿cómo es en la iglesia? Usted es el niño que está dando patadas, el padre son sus pastores y la otra es el ente de la iglesia. Y aquí el puente tiene que ser entre los tres. No pueden haber más obstáculos, porque si no el niño se le frustra el aprendizaje. Si no, los padres entran en enemistad con la entidad. Y si no, la entidad queda impedida porque los padres no hacen caso. ¿Cuántos quieren obstáculos o puentes? ¿Qué quiere usted para su vida espiritual? ¿Qué quiere usted para que su esposo por fin se decida? ¿Qué quiere usted para que sus hijos se determinen con su ejemplo? Tremendo. Algunos dicen, ella no sabe de qué habla. Eso lo está diciendo el Señor a mi corazón. ¿Por qué? Porque ella no ha vivido la vida. Pues resulta que vivir la vida no es tener experiencias negativas. Aprender a vivir la vida es lo que me ha bastado para determinar el corazón. Tener a Cristo en los hogares, el Cristo resucitado, Él cambiará lo que sea. Porque si hay vida espiritual abundante, lo malo se disipa, la escasez se va y Dios se muestra con poder. Aleluya. Aleluya. Quiero terminar con esto. Abra su Biblia, mejor no se lo dejo para la casa. En el libro de Romanos capítulo 8. Usted y yo necesitamos tener una vida espiritual que abunde. Y solo así, digan conmigo, disfrutaremos de la vida espiritual. Entonces el culto ya no es el coco. Porque pasa el mismo ejemplo. Si usted no se porta bien, lo llevo para el culto. Cuidadito, porque el servicio no es el coco de nadie. El servicio es el disfrute. ¿Sabe por qué estoy aquí? Porque me trajeron a una escuela dominical tan sencilla y tan básica. ¿Por qué en los momentos difíciles uno tal vez no muestra el corazón en la carne? Porque uno aprendió que hay que dominar la carne. ¿Cómo se domina? Si soy de oración, el desaliento se tiene que morir.
¿Y por qué? A la carne no le importa tu eternidad. Apréndelo para siempre, porque no va a ir con nosotros. Y yo te hago la pregunta para leer Romanos 8. ¿Tú quieres ser de los locos que crearon el arca o los inteligentes que hicieron el Titanic? ¿Cuál quiere ser usted? Los locos se salvaron, los inteligentes se perdieron. Y hay que nos llamen locos. Claro, con Dios es con obediencia. Él le dijo a Noé cosas específicas que eran locura para lo carnal. Ejemplo, si vas a la Biblia en Génesis, dice que Dios le dio a Noé medidas. Diga conmigo, Dios me da medidas específicas si me quiero salvar. Tremendo, de aquí sacamos 1000 cosas. Los locos le hicieron caso a lo espiritual y se salvó él y su familia, contando sus nueras. Tremendo. ¿O quién quiere ser usted en una vida espiritual lánguida? Los inteligentes que hacen el Titanic. Ahora sí va a hacer plata. Ahora sí es que vino y yo cogí el mundo con las 2 manos. Ahora sí es que yo soy. Y adiós el dominguero. Señor, gracias, alabamos, Señora, y rápido, me fui, me voy y sigo haciendo el Titanic. Pues resulta que los que lo hicieron se murieron. A veces nos pasa así en la vida espiritual. Vamos a la Biblia, Romanos capítulo 8, y con esto terminamos. No dejes de disfrutar la vida espiritual. ¿Cuándo se vuelve un martirio? Cuando mantienes en la carne. Oyes lo de afuera, caminas con lo de afuera. No, ahora nunca vas a poder leer la Biblia. Nunca vas a poder ser serio para tener un tiempo devocional con Dios. Llegó el tiempo, hermano, porque yo quiero ser de los locos que hacen el arca y se salvan y tienen una segunda oportunidad. Por favor, ¿ya lo tiene? Yo no. Listo. Romanos capítulo 8. Diga conmigo, qué deleite leer esto. Viviendo en el Espíritu. Lea por favor el número 1. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús, diga conmigo, me ha liberado de la ley del pecado y de la muerte. ¿Cómo les parece que en el ayuno, qué pasó? Porque el ayuno es otra de las herramientas para hacernos fuertes en lo espiritual. ¿Quiere romper cadenas? Póngase ayuno. Años prometiéndole a Dios un ayuno. Hágalo, porque el ayuno lo hace ser menos carnal. En el ayuno te hace ser sensible, te hace ser entusiasta, te hace ser romántico con Dios, te hace ser determinado. Sí, hoy voy. ¿Por qué no nombro las circunstancias malas? No porque yo no las viva, sino porque aprendí que la determinación me hace caminar, vea o no vea nada. Usted debe dejar de ser amigo de la carne. No compinche más con ella. ¿Recuerda, hermana María? Porque ella trae una compinche que se llama el pecado. Es que ella estuvo en el ayuno y ella me mira que también sabe, porque ella fue al ayuno. Y la compinche del pecado trae otra reamiga que se llama la muerte. ¿Cuántos saben que esa amiga anda por ahí, la carne? Y a veces somos muy amigos de ella. Y lo que usted no sabe es que le arman moñona trayéndola con pinche que se llama el pecado. Por eso dice que los que estamos con Cristo, Él por la ley espiritual nos ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado
condenó al pecado en la carne. Por eso usted no debe ser amigo, ni yo tampoco debo ser amiga de la carne, porque Dios ya lo condenó juntamente con el pecado. Porque la amiga de la carne es el pecado, y la amiga del pecado es la muerte. Amén. Por favor, lea conmigo verso 5. Y si usted estaba así, quite eso y empiece a abonar a su vida espiritual para que la empiece a disfrutar. La vida espiritual no debe ser el coco de los niños ni el martirio de los adultos. Esto no es un martirio, ni el culto, ni la oración, ni el ayuno, ni la prédica, porque la Biblia dice que este es el alimento de vida, el pan para el hambriento, agua sedienta para el sediento. ¿Cuántos aquí tienen sed? Muy poquitos. ¿Cuántos tienen sed? ¿Cuántos quieren de este pan? Amén. Pero, ay, oiga, unos me dijeron esta mañana: yo quería esa palabra, yo se la pedí a Dios. Claro, porque estaban en su carne y no entendían por qué. ¿Por qué ya no se disfrutaban el culto? Me decían: es que a mí ya me daba hasta piquiña, espérame hasta la prédica. Y ya entendí por qué, porque yo no oro casi, porque estoy en la carne, claro, y voy carnal a que me llenen, cuando Dios es espíritu y usted quiere que Dios lo ministre. ¿Cuántos quieren aquí ser ministrados por Dios? Trate, tan si sea un poquito espiritual, porque así se siente a Dios. Siendo espirituales se siente a Dios. Mire, una vez en un culto habíamos como 4 personas y yo lloraba porque yo sentía a Dios. ¿Por qué lo sentía? Porque seguramente estaba en el espíritu. Pero el carnal ni con la multitud de gente va a sentir a Dios. El carnal ni con toda la orquesta angelical va a sentir a Dios. El carnal dice que ni siquiera puede discernir lo que es de Dios. Lea conmigo el verso 5 a voz alta. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del espíritu, aprender un concepto tan importante como que los privilegios no se ceden. ¿Cuántos saben que usted hoy tiene el privilegio de venirse para el culto? No lo ceda, no lo canjee con nadie, ni por el amor de su vida, porque el privilegio no se cede. Ejemplo, para los que están ya dispersados, que ya casi nos vamos, pero que esto le va a aprovechar, le va a aprovechar. Por ejemplo, si usted se gana la lotería, ¿la cede? Ay, claro, porque yo cedo el culto, yo cedo esa lotería, ¿eso para qué? ¿Sí? ¿Quién cedería la lotería? Yo no, porque yo sé que los privilegios no se ceden. Yo tengo el privilegio de orar y nadie llegó. Es mi privilegio encender este altar. ¿Pero qué? Ay, no me gané un viaje. Se ganó un viaje a la luna. ¿Usted lo va a ceder? Sí, porque yo cedo ese altar, yo cedo el viaje a la luna. ¿Qué tal que usted se gane un viaje y usted dice: no, yo lo voy a ceder, porque si cedo el culto, cedo ese viaje, ¿cierto? Yo no cedería un viaje si me lo gano, porque he aprendido que el culto no se negocia, que la oración no se negocia con nadie. O ustedes, porque me miran callados, usted sí cedería un premio. Tan, 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 hermano, le anunciamos que se ganó este premio. ¿Usted lo va a ceder? Porque usted es muy buena gente, porque usted ya cede todo, que usted cede hasta el premio. Yo creo que no. ¿Cuántos dicen: yo no cedo lo que Dios me permita que me gane? ¿Cuántos se lo quieren ganar? ¿Y usted lo va a regalar? No, pero hermano, lo llamo porque se acaba de ganar una casa. ¿Usted la va a ceder? Yo sé, ¿usted cede la casa? Ni él la cede, yo tampoco. ¿Por qué entonces cedemos a lo que es eterno? Y lo paradójico es que cuando nos vayamos de aquí, ni la casa nos podremos echar, ni por la que luchamos tanto que queremos comprar.
Tremendo, ni por los zapatos, ni por la ropa. Entonces a la carne no le importa eso porque ella no va a entrar. ¿Quién va a entrar? Diga yo, mi alma, mi espíritu va a entrar. Pero dejar de disfrutar la vida espiritual. Empiece a encenderse, disfrútese ese. Porque el de la carne no lo va a disfrutar ni con la multitud, ni siquiera diciendo, porque yo he escuchado esto, lo voy a decir aquí, seguramente Dios lo quiere que lo diga. El pastor hoy no estuvo de tanta unción. Ese pastor yo no le sentí ni cuando me puso la mano. Tremendo, midiendo la espiritualidad de otros con la vara de nosotros mismos. Usted debe aprender que esto es un asunto que no se negocia. El asunto espiritual no se le cede a otro. ¿Por qué lo comparo con esto? Porque nos pasa. Si en lo terrenal nos ganáramos algo, usted no se lo da a otro. Usted lo quiere disfrutar usted. Pues les digo una verdad. Dios nos da este privilegio, ser hijos de Dios. Se lo va a ceder a otro. Disfrútelo. La Biblia dice: ustedes no me escogieron a mí. Les traigo la noticia: yo los escogí a ustedes. Y como los escogí, les doy el privilegio de ser mis hijos y que disfruten de lo que yo doy. La oración, el ayuno, el culto, la prédica, el sermón, la adoración, la alabanza, el tiempo a solas con Él. No negocie lo que Dios ya dijo que es suyo. Y cuando usted aprenda a hacer eso, Dios le dará premios terrenales. Lo profetizo, seguramente es para esta casa. Cuando aprenda a no negociar lo de Dios, Dios lo premiará a usted con muchas cosas, porque sabe que su corazón no está en lo que se va a ganar, sino en el que da las ganancias. Yo declaro que si usted aprende a dar prioridad a su vida espiritual y a dejar de que le sea un quite, sino una alegría, y que no depende si está llena la iglesia o no, que no depende aún si hay voces o no, sino depende de su nivel espiritual, porque usted lo trabajó. ¿Cuántos quieren labrar una vida espiritual abundante? Que hasta la palabra más dura le va a sonar dulce. Y dijimos en un culto, porque aprendió a pedirlo en Hebreos 4:12. La palabra es viva y eficaz y corta y penetra y discierne ¿qué? Mis pensamientos, pero las intenciones. Y dijimos en ese culto, que me caiga, que me hables, que me disciernas. ¿Cuántos se lo van a pedir? Pero no, Señor, que se acabe, que no me hablen, porque la carne dice lo contrario. Diga conmigo, el Espíritu dice: que me hables, que me disciernas y que me escudriñes y que me des lo que necesito. Pero la carne dice: que no me hablen, que no me toquen, que ni me lo mencionen, que no me exijan. Pues resulta que esos son los que van a quedarse jugando con la carne aquí en la tierra. ¿Por qué digo acá en la tierra? Porque dice que los que escuchemos la trompeta nos iremos con Él. Los que quedan en la tierra, si eso llegase a pasar, no quedan disfrutando. Y no sé por qué me metí en esto, dijo el pastor, pero tiene que ver, porque aún la muerte para nosotros es victoria. Y cuando eso pase, la muerte será quitada y muchos querrán morir y no podrán. Entonces no anhele morirse. Hablo para los que me están escuchando, que están aburridos, que están preocupados por la situación. Deja de quejarte. La vida espiritual es el principal instrumento para tener vida en abundancia. Alguien me dijo: pueden ponerse de pie que vamos a orar. Y termino con esto. André, estoy pasando por depresión, por preocupación. Eso genera ansiedad. Y Dios puso en mi corazón decirte: es que para algunos el último recurso es la fe. Y yo les digo, en esta mañana, tu único recurso es tu vida espiritual. No es la plata,
No es el esposo elocuente y lindo, no es los hijos maravilla, no. Tu único recurso es la fe. ¿Quieres salir adelante? ¿Quieres que la vida espiritual cobre ánimo? Tu único recurso es la vida espiritual. Y yo quiero decirte, nunca dejes de disfrutar lo que ganamos inmerecidamente. Dale ese fuerte aplauso al Señor. Aleluya. Por favor, levante su mano y diga conmigo: Señor Jesús, tú sabes mi necesidad y solo te pedimos que en tu favor y en tu misericordia tú trabajes en mi necesidad, que las obras de la carne estén por debajo, se desvanezcan sobre mí. Diga ahora, levanta tu mano y Dios está ahí. Dios va a hacer algo por ti en esta mañana. Dios está trabajando en la necesidad de alguien que está aquí, que vino con un pensamiento de muerte. Lo ato y le reprendo. ¿Por qué has pensado en la muerte? Porque estás en la carne. Diga conmigo si eres tú. Levanta tu mano, no importa si te oímos o no. Di: Señor Jesús, yo hoy venía pensando en la muerte, que era mejor morirme. Pero hoy declaro que tomaré las herramientas espirituales y que con ellas venceré todo pensamiento que no viene de ti. No desearás morir, te dice el Señor, si oras, si haces lo que hicieron Pablo y Silas, tan sencillo: orar y cantar. Orar y cantar un himno con convicción profunda. ¿Por qué los muros de Jericó se cayeron? Porque había unidad hasta para cantar. Diga conmigo: yo voy a ir a lo básico y tú me levantarás. Yo me voy a lo sencillo, que es orar y leer la Biblia, y tú me orientarás, me dirigirás. Levanta tu mano, presenta tu situación. Di: Señor, este es mi problema. Tú sabes que es lo que necesito. Tú sabes, tú me conoces. Tú sí sabes lo que nadie sabe. Di: Señor, trabaja en mi necesidad. También siento decir que acá hay 2 o 3 mujeres con un pensamiento muy incrédulo en cuanto a su casa, y ya le dijeron al Señor que en sus manos, equivocado, a ponerse a ayunar y a orar. Te dice el Señor: deja de poner en las manos de Dios todo. Diga: yo necesito. Si es usted, órelo ahí solita en su intimidad. Diga: Señor, yo necesito ponerme a tomar la fe como mi único recurso. Y has buscado los recursos humanos y no han servido. Dice el Señor: por andar buscando lo humano, me entregaste tus hijos. Y hoy te digo: no son míos solamente, también son tu responsabilidad. Ayuna y ora por ellos. Si usted es esa mamá, levante su mano. No es para juzgarla, es para ayudarla, y es para decirle que Dios quiere que usted sea una mujer del Espíritu. Levante su mano, diga: Señor, háblame. Y dile a Él: Él es mi paz. Vamos con tu mano en el cielo diciendo: sí, Señor, Él es mi paz. Vamos a cantar, porque aquí ocurren: Él es mi paz. Dile: Él ha roto todas mis cadenas, Él ha roto todas mis cadenas. Dile: tú eres mi paz, Señor. Él es mi paz. Tú eres mi única salida, Señor. Él es mi paz. Ahora vamos a decirle como Él nos dice que lo creamos: echo toda mi ansiedad sobre Él, porque Él cuida de mí. Dile: tú eres mi única paz.
Él es mi paz. Dile, Él es mi paz. Él es mi paz. Ahora ahí donde estás, dile, Señor, perdóname, porque hoy reconozco que he militado según la carne. Y ellas han apagado mi anhelo, mi deseo, mi vida espiritual. No solo está en tus manos. Diga conmigo, también están en las mías. Diga, mi vida espiritual no solo está en las manos de Dios, sino en las mías. Levántela, diga, yo soy responsable de permanecer. Y bien dice la Biblia, avivando el fuego que Dios ya puso en mí. No solo Dios, no solo la iglesia, soy yo también. ¿Cuántos le dan ese fuerte aplauso a mi Jesús? Con gozo y con alegría. Aleluya. Amén. Dios es nuestra fortaleza. Vamos a sentarnos solo 5 minutos más. La pastora nos va